pero de alguna manera digamos, la instrumentación de las PASO casi va de la mano con el ordenamiento del sistema político argentino en dos grandes coaliciones, ¿no? Que es lo que uno ve hoy, por lo menos cómo se ha ido configurando y perfilando a partir de las últimas elecciones, sobre todo del año 2015, donde uno ve que hay dos coaliciones. Algunos pueden decir que una está más a la izquierda, otra más a la derecha. Yo prefiero decir que una tiene características peronistas y la otra características no peronistas, que es como me parece que se configura cómo se configuran los hemisferios en la Argentina, más que de derecha e izquierda, porque vamos a encontrar después tanto elementos que en el mundo uno podría reconocer como progresistas o de izquierda, o conservadores o de derecha, en los dos lados del hemisferio. Por lo tanto, no es esa la etiqueta que mejor se ajustaría para describir el sistema político de partidos en Argentina, pero me parece que las PASO de alguna manera, si bien no son la única causal de ese ordenamiento, me parece que ayudan a que ese ordenamiento al menos se sostenga. Y en ese sentido me parece que las elecciones que vamos a vivir ahora, en parte, digamos, me parece que muestran ese rol que tienen las PASO, ¿no? De hecho, la coalición de Juntos por el Cambio, que incluso fue muy crítica de las PASO en su momento cuando estaban en el gobierno, no de toda la coalición, pero sí de actores principales como el propio expresidente Macri, hoy hace una utilización de las PASO que le permite resolver sus diferencias internas y llegar a la elección resolviendo en esta primaria, que incluso diría yo va a ser la primaria más interesante que va a tener la elección argentina, que es la primaria de la provincia de Buenos Aires entre Manes y Santilli. Pero bueno, ese es el tema, me imagino, de otra pregunta que vendrá más adelante, que es la elección de provincia de Buenos Aires. Pero en principio me parece que cumplen un rol ordenador importante. Es cierto que, digamos, se podría reformar y repensar el instrumento. Por ahí podría mantenerse el carácter de obligatoria para aquellos partidos o coaliciones que tienen intenciones de hacer primaria, y a los partidos que no tienen ese interés, dejarles saltear esa instancia o prever algún mecanismo para saltear esa instancia, para no tener que ir recurrentemente a elecciones. También es cierto que permite a los votantes desarrollar el instrumento de voto estratégico, ¿no? Es decir, si vos en la primaria ves que la fuerza política que más te gusta no tiene chance o no tiene posibilidades, te permite elegir la fuerza política, tu segunda opción, para evitar que gane aquel partido que no querés que gane o que no querés que siga en el gobierno. Es decir, me parece que tiene algunos atributos que son positivos y hay que valorar. Como negativo, repito, con estos cierros, siempre está el tema del costo, el costo de la política. En países como el nuestro, eso siempre es una publicidad negativa. Pero yo creo que con reformulaciones para hacerle, me parece que es un instrumento que es positivo y que ha ayudado a estabilizar el sistema político argentino. Y Facundo, antes de meternos ahí en la disputa más concreta del oficialismo y de la oposición y dentro de cada uno de los espacios, te quería preguntar cuál pensás vos o qué datos tenés vos de opinión pública o tu percepción sobre cuáles son los temas que van a influir en el voto de la gente, podrían influir. Yo me hice una listita, no sé, la herencia de Macri, la vacunación, la economía, cómo se gestionó la pandemia, entre comillas, el peligro de ser Venezuela, como algunos sectores de la oposición están planteando. ¿Cuál crees vos que va a ser el tema que va a jugar a la hora, que más va a jugar a la hora del voto de la gente? A ver, por lo que uno observa en las encuestas, no solo las de uno, sino también la que desarrollan los colegas que son de circulación pública, hay como una especie de coincidencia de que en la Argentina la principal preocupación pasa por la economía, ¿no? Pasa por la inflación, pasa por el desempleo, pasa por el miedo, la posibilidad de quedarse sin trabajo. La inflación últimamente ha ocupado un lugar cada vez más preponderante, y es lógico que así sea porque, digamos, hemos tenido una intensificación de los índices de inflación, un incremento de los índices de inflación en los últimos meses que ha generado mayor preocupación en cada vez mayores sectores sobre este punto.
La pandemia aparece como una preocupación en segundo lugar, que ocupa además un lugar preponderante todo el día en la agenda también de los medios de comunicación. Entonces, digamos, si en algún momento los ciudadanos pretenden olvidarse de ese tema es reforzado permanentemente por la agenda del gobierno, de lo que pasa en el mundo, de la escena internacional que también gira alrededor de esa cuestión. Entonces me parece que va a ser ahí como un tema también central. Hay una combinación de eso. Me parece que menos, digamos, la herencia Macri, si bien es muy cercana en el tiempo, en términos, digamos, lo que sería un calendario electoral normal, es decir, algo que sucedió en los últimos, hace 2 años, me parece que la pandemia lo que le da es un efecto de lejanía, ¿no? Parece que fue hace un montón y que ha pasado mucha agua bajo el puente y que permite que incluso la coalición Juntos aparezca renovada, con candidatos nuevos, y casi Mauricio Macri desde el exterior observando cómo se desarrolla el escenario electoral. Entonces, desde ese punto de vista me parece que la herencia, con lo bueno y malo que tiene eso para ambas fuerzas políticas, me parece que queda un poco en el camino. No así en algunos sectores. Yo creo que, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, todavía la memoria, sobre todo en el conurbano bonaerense, hay una memoria negativa sobre la experiencia del año final de Mauricio Macri en la economía, que todavía hace que mucha gente tenga cierto rechazo a votar candidatos de Juntos por el Cambio, candidatos no peronistas, en la creencia que es el peronismo el partido que le resuelve sus problemas, sus problemas económicos. Lo que pasa que, digamos, más allá de que estos sean los temas de siempre, o, digamos, los temas preponderantes, lo de la economía, lo de la inflación, del desempleo, lo que todavía es una incógnita, me parece, que digamos, seguramente Sergio va a tener también para aportar mucho sobre este aspecto, es cómo la gente se va a posicionar frente a ese tema. Porque ¿qué es lo esperable? Digamos, un gobierno que sufre una crisis económica, que le va muy mal con la economía, que la inflación se le va de las manos, que el dólar, digamos, ha tenido una devaluación, solo el dólar blue pasó en 2 años de 60 a 180. Es decir, si uno observa todas esas variables, uno debe decir, bueno, este gobierno debería irle de mal a muy mal en las elecciones. El problema es que seguramente haya muchos votantes que interpreten ese fracaso o ese poco éxito, como cada uno prefiera llamarlo, en clave de las dificultades que le ha planteado la pandemia al gobierno. Algunos lo verán como una ineficiencia propia de un gobierno populista, peronista, que no puede manejar o resolver los problemas fundamentales de la economía, pero hay otros votantes que lo pueden entender eso y comprender en clave, bueno, que le ha tocado al gobierno una circunstancia muy especial y que ese gobierno, digamos, merece alguna confirmación de confianza o una segunda oportunidad para lo que queda del mandato. Entonces, bueno, todavía es una incógnita porque además creo que nunca nos ha tocado medir y analizar en condiciones como esta. Y si bien uno tiende a pensar casi desde el sentido común, pero también por otras experiencias que ha visto en el mundo, que a los oficialismos no les va tan bien en situación de pandemia, más allá de las responsabilidades que tengan o no sobre su gestión, la realidad es que no hay una regla o una norma. Entonces, digamos, todo puede pasar. Entonces, es una incógnita todavía cuál va a ser el factor determinante, ¿no?, al respecto. Y Facundo, y en este contexto, ya que vos lo explicás muy bien sobre el tema de la pandemia y demás, de las características muy particulares históricas que tiene, y ya metiéndonos en el espacio de la oposición primero, ¿cómo ven la jugada, entre comillas, de Larreta, ¿no? Una jugada que uno podría decir quizás a todo nada, ¿no? De jugársela y jugar muy fuerte en estas elecciones ya pensando en 2023. ¿Vos pensás que es una jugada que se juega el futuro de Larreta, ahí que se jugó todo para poder estar en 2023 ya desplazando a Macri y ser el líder de la oposición? ¿O pensás que una derrota o una mala elección de sus candidatos todavía lo va a mantener con vida política? Bueno, sabes que Larreta es un candidato, un político más que un candidato, que se caracteriza por ser prolijo y sistemático. En los 90 saludaba, como graciosamente decía Horacio Rodríguez Larreta, futuro presidente de la Argentina, ¿no? Y digamos, hace
30 años, 40 años que viene trabajando sobre eso y hay que reconocerle que es sistemático al respecto. No sé si va a llegar, porque bueno, muchos quieren ser y la verdad al final del siglo, si dividimos los años por la cantidad de periodos, van a terminar siendo muy pocos. Pero, digamos, él viene desarrollando un plan, no es estridente en el desarrollo de ese plan, no es de discursos fuertes en público, ni de actos masivos, ni de masas, pero es una persona que viene desarrollando sistemáticamente un plan. Yo, digamos, la verdad, justo ayer estaba escribiendo una nota para Revista Noticias y, digamos, lo que planteaba es que él, digamos, viene, digamos, desarrollando con éxito lo que es la sucesión del liderazgo de Mauricio Macri. A ver, si alguno se psicoanaliza en esta sala, y digamos, teniendo en cuenta que muchos de nosotros somos judíos, es probable que muchos de nosotros nos psicoanalicemos, digamos, saben lo que es en el psicoanálisis el desafío de matar al padre, ¿no? De poder salir a la vida después de, digamos, de la tutela que nos hacen nuestros padres, que, bueno, muchos tratan de llevarla hasta el final de la vida, ¿no? Digamos, de tutelarte hasta el final, y uno como hijo trata de liberarse de ese corset. Es la ley de la vida también hacerlo en algún momento, y yo creo que Larreta de alguna manera está desarrollando esa carrera. Uno se preguntaba en el 2020, cuando Horacio Rodríguez Larreta se sentaba con Alberto Fernández y con Axel Kicillof y era criticado por los halcones del PRO, que le decían, digamos, que era un entreguista, que se entregaba a los brazos del peronismo. Uno pensaba, ¿cómo va a ser Horacio para poder imponer sus candidatos, para poder imponer la dinámica que él le quiere imponer a esta fuerza política? Y hoy, digamos, la verdad es que hay que sacarse el sombrero porque el tipo ha ordenado el espacio político, la bajó a Patricia Bullrich de lo que hubiera sido una interna muy compleja en la Ciudad de Buenos Aires frente a María Eugenia Vidal, impuso a un candidato de la Ciudad de Buenos Aires, como es Santilli, en la cabeza de lista de la provincia de Buenos Aires, bajándolo a Jorge Macri, que era una figura que nosotros la habíamos medido, no sé, Sergio, si vos también, y la verdad que no medía mal Jorge Macri en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que muchos decían que tenía la carga del apellido Macri. Es una figura que medía bien en la provincia, y sin embargo Larreta fue armando todo su esquema. Ahora le apareció un cisne negro, que es Facundo Manes, que no digo que le vaya necesariamente a ganar la elección a Santilli, pero Facundo Manes tiene como, se juega todo en esta elección, ¿no? Porque Facundo Sobre Manes eso, necesita ganarle a Santilli para poder construir su carrera presidencial. A ver, Larreta, si Santilli no le gana a Manes, o si Santilli le gana a Manes, pero pierde con el candidato peronista, puede seguir su carrera presidencial con sus más, sus menos, verá cómo se desenvuelve los próximos 2 años. Ahora, si Facundo Manes pierde frente a Santilli y queda cuarto, quinto en la lista de diputados, sería muy difícil pensar que los próximos 2 o 4 años sea una figura que genere expectativas presidenciales para la principal coalición opositora. Entonces, me parece que ahí le apareció un candidato, por eso yo los veo como en dos roles distintos, ¿no? Facundo Manes en el centro del ring, tratando de pegar y pegar, por eso siempre lo vemos cuestionando el statu quo, el establishment de Juntos por el Cambio, de Juntos, y veo a Horacio Rodríguez Larreta, yo decía, como en una posición de judoka, ¿no? Tratando de abrazarlo y de inmovilizarlo a Manes, que no pueda protestar, que no pueda criticar, que no pueda decir, que no pueda hacer, para que prácticamente no pueda hacer campaña y no pueda desafiar al poder que hoy representa Larreta en Juntos por el Cambio. Así que me parece, yo veo eso, digamos, hay que ver, por eso te decía que la interna o la paso más interesante, me parece, para ver, para analizar, es la que se va a jugar en la provincia de Buenos Aires entre Manes y Santilli, ¿no? Porque me parece que de ahí van a surgir opciones para el mundo opositor de cara al 2023. y Facundo, antes de pasar a Sergio, si no da su punto de vista, te quería preguntar sobre esto puntualmente, sobre esta interna, más allá de
de quién gana o no, pero estos días de que se cerraron las listas, hemos visto en el espacio opositor una virulencia bastante importante, sobre todo de dirigentes importantes del radicalismo, de Manes, cruce de denuncias. Hay una parte de la biblioteca que dice que esto robustece al espacio en función del resultado de las generales, y hay otro que dice que lo debilita, que estas disputas internas lo debilitan finalmente. ¿Vos dónde te ubicás vos en esa grieta? En la mitad, como siempre, en todos los temas de la vida. Siempre en el medio, siempre en el Por las medio, por dudas, las dudas, por las por dudas. las dudas, siempre en el medio. No, a ver, a mí me parece que uno tiende a pensar la interna esta con la memoria emotiva de la paso entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez en el 2015 en la provincia de Buenos Aires. Pero, a ver, Julián Domínguez se puede parecer un poco a Manes y a Santilli. La verdad que Aníbal Fernández no se parece nada a Manes y a Santilli. Me parece que era un candidato que Aníbal que tenía connotaciones negativas que, digamos, iban más allá de la propia dinámica de la interna, ¿no? Había votantes de Julián Domínguez que por más que Julián Domínguez dijese que Aníbal Fernández era un gran tipo, nunca lo iban a votar. Uno, en principio, yo no lo tengo profundamente analizado ni medido milimétricamente, no sé si es posible, pero uno tendería a pensar que tanto los votantes de Manes como los votantes de Santilli después se votarían a ambos en caso de que gane cualquiera de los dos. No creo que Más sea allá de las inevitable. Además, barbaridades que se pueden decir. sí, primero que no se dicen tantas barbaridades, se dicen algunas cosas, digamos, que tienen que ver con la política, porque si no la política sería, esto no puede ser Borgen, ¿no? La serie Sí. de Dinamarca, esto es la Argentina y algo de picante tiene que haber, pero además me parece que hay situaciones que son inevitables, que no pueden no tener lugar. Entonces, a ver, Facundo Manes, cualquiera que lo conoce sabe, no es un político que viene haciendo una carrera política desde hace 20, 30, 40 años, como es el caso de Horacio que estábamos señalando recién, sino que es alguien que es una figura pública, que incursiona en la política y que no es que tiene ganas de coquetear con la política, a ver si va al Congreso y ve qué pasa. A ver, la sensación que uno tiene, ¿no? Es que es alguien que tiene ganas de ser presidente. Entonces, digamos, no quiere hacer el curso honorario de la política, ser el primero concejal, después diputado. A ver, daría la sensación que quiere ir ahora a elecciones, si le va bien y gana, después ser candidato presidencial en el 2023 o competir contra Horacio Rodríguez Larreta por la cabeza de la oposición en el 2023. En ese plano no tiene otra opción que ser crítico y con lo que es el oficialismo o la posición mayoritaria hasta el momento, Juntos por el Cambio, digamos. Entonces tiene que ser crítico de la experiencia Macri y tiene que ser crítico de la opción que el PRO presenta frente a las falencias o los aspectos negativos que tiene la gestión de Macri, el reemplazo que el PRO está proponiendo, que es Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, tiene que criticar algo de eso. Si no puede criticar nada de eso y tiene que decir que todo eso es maravilloso, le van a decir, bueno, entonces vos para qué venís, qué es lo que venís a proponer, ¿no? ¿Qué es lo que traes? Entonces me parece que ese conflicto es casi inevitable. Y si vos lees Clarín de hoy, te vas a dar cuenta, hay una nota, que ahora no recuerdo bien, pero hay una nota donde Manes vuelve de nuevo a pegarle a Larreta, a Santilli, al oficialismo, porque le va a costar mucho salir de ese lugar. Lo va a hacer de manera educada, porque es un médico, un neurólogo, es educado, y del otro lado, lo que yo veo es que nunca le van a responder en términos de pirotecnia verbal, Calificación. sino que todo el tiempo lo que le van a hacer es tratar le van a decir, armemos una regla para que vos no seas tan malo con nosotros. ¿Por qué no este decálogo que vivimos, que yo lo vi a Sergio leyéndolo en TN y que Sergio no podía evitar la sonrisa, porque digamos, un decálogo que es todo lo contrario de las características de una campaña electoral, ¿no? Es imposible de que se cumpla. Pero bueno, digamos, me parece que es inevitable esa situación y no me da la sensación que por las características del público al cual Juntos por el Cambio le habla, por las características de los contendientes, que son moderados ambos, eso se pueda salir de madre.
Ok, buenísimo, muy claro. Facundo, te dejo pensando después de que charlemos un poco con Sergio, el tema más del oficialismo, ¿cómo lo ves? Y Sergio, bueno, a ver, te traslado un poco las mismas preguntas, pero bueno, sé que vos preparaste algo para ordenarte, así que si querés hacerlo y después sobre eso charlamos un poco. ¿Te parece, Sergio? Gracias, Damián. Gracias a todos. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Gracias, Facundo. Buenísimo los comentarios. Eh, yo lo que había hecho es simplemente recopilar algunos datos que tal vez profundizan algunas cosas o complementan de lo que dijo Facundo y nos dan una idea un poquito más general de lo que está ocurriendo. Así que primero quiero contarles cuáles son los principales temas que hoy dominan la conversación ciudadana, los temas que le interesan a la gente. Y efectivamente la inflación está en primer lugar, hace bastante que está en primer lugar. La inflación desplazó a la pandemia a mitad del año pasado y nunca dejó de ser el principal tema de preocupación. Y recordemos que el año pasado el Producto Bruto cayó casi 10 puntos. Y aún así la inflación es el tema más preocupante, con lo cual lo económico, cuando uno mira esta lista, incertidumbre respecto de la economía del país, sin propuesta para el crecimiento, digamos, 3 de las 4 primeras cuestiones que importan a los argentinos son económicas, y la segunda es la inseguridad. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes, no importa gobierno o oposición, ¿ustedes creen que el sistema político está dando cuenta de esta agenda? Respuesta, no, para nada. Uno supone que la campaña se va a poner un poquitito más filosa después del 12 de septiembre, después de las PASO, sobre todo por parte de la oposición, que tiene que dirimir obviamente candidaturas relevantes en distritos claves, no solamente capital y provincia de Buenos Aires, sino también, por ejemplo, Córdoba, Santa Fe. Hay disputas de alto voltaje en distritos demográficamente claves para la oposición, ¿no? Pero hasta ahora uno entiende que el gobierno no quiere hablar de inflación, porque no tiene nada para decir, excepto que se financia con inflación, y que tampoco quiere hablar de inseguridad, porque es un tema complejo que ha caído en un debate dentro del propio gobierno, dentro de la provincia, la nación, pero que la oposición no lo haga es bastante raro, ¿no? Sobre todo porque en el 2009 y el 2013 la oposición ganó las respectivas elecciones hablando justamente de inseguridad. Entonces la tienen picando, que no lo utilicen es un poco ridículo, pero la verdad que la campaña de la oposición todavía es bastante caótica, si es que uno puede hablar de campaña, ¿no? Después quiero mostrarles algo interesante que es la tasa de retención de voto. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente le preguntamos a la gente si va a votar lo mismo o va a cambiar el voto. Es una pregunta bastante, digamos, elemental, pero nos da una idea muy, creo, interesante de la estabilidad del sistema político. Uno dice, bueno, la Argentina es un país que está caracterizado por una historia política e institucional súper caótica, inestable, turbulenta, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo está realmente muy conmocionado, países democráticos, países autoritarios, hay realmente, digamos, situaciones innovadoras en prácticamente todos lados, excepto en la Argentina, que está todo muy calmo. En parte por esto, porque hay dos coaliciones, que ya no son dos partidos como antes. Después de, digamos, 20 años o 15 años, se estableció un sistema de dos coaliciones que ordenaron el sistema político. Y este ordenamiento del sistema político es muy importante, porque no solamente entre sí generan un sistema de equilibrio, sino dentro de las propias coaliciones, que son muy heterogéneas y muy plurales, incluyendo el Frente de Todos. Si ustedes me preguntan cuál es la novedad en este turno electoral, y es que Cristina blanqueó su poder y también su pragmatismo. Su poder porque influyó obviamente en la constitución de las listas, y también su pragmatismo porque cedió lugares importantes, terminó pactando con un gobernador como Perotti, que amenazaba con, digamos, jugar la Gran Córdoba. De hecho, repitió el nombre del partido, en vez de hacemos Córdoba, hacemos Santa Fe. ¿Y esto por qué es relevante? Porque Cristina es muy consciente de que ella sola, con la cámpora, con sus seguidores, con su núcleo duro, no puede gobernar, no puede ganar elecciones. Lo mismo que pensó en el 2019, ¿no? Digo. Exactamente. Entonces después yo creo que el ciclo 2013, 2015, 2017, 18 tal vez, fue un ciclo de un duro aprendizaje para ella, que obviamente capitalizó muy bien, cosa que la oposición no ha hecho, por lo menos por ahora. No lo hizo en 2019, cuando pudo haber ampliado la coalición y lejos de eso hizo lo contrario, y vamos a ver si lo hace ahora, donde en principio, bueno, surgen figuras, pero uno no ve una construcción más amplia, más ambiciosa, por lo menos por ahora,
de cara al 2023. Pero esto es interesante. Fíjense ustedes que por supuesto hay un desgaste mayor, el oficialismo, uno puede ser de otro modo, pero retiene un 73% del voto, que no está nada mal. Puede aspirar a recuperar algo de ese 9% que no sabe todavía. Bueno, ustedes saben que el oficialismo con un 40% a nivel nacional, 42, 43 en la provincia de Buenos Aires, festeja. Y es básicamente lo que está sugiriendo más o menos este gráfico. Y algo parecido con Juntos por el Cambio, ¿no? Que puede perfectamente retener el 90% llegar, ¿no?, a retener el 90% o algo así del voto del 2019, lo cual haría una muy buena elección. En términos relativos, habría una diferencia de un par de puntos tal vez a favor del oficialismo. Veremos si esto finalmente ocurre, ¿verdad? Pero ¿por qué esto es irrelevante? Porque es muy probable que estas elecciones no cambien demasiado el equilibrio de poder existente en la Argentina. Ni cambie demasiado el equilibrio de poder dentro, por lo menos, del oficialismo. Veremos qué pasa en la oposición, ¿no? Entonces, aquellos que dicen esta es una elección histórica, es fundamental porque Argentina está en una deriva, qué sé yo le tengo para respuesta es, mire, es probable que nada se resuelva y que todo, en todo caso, se postergue para el 2023. Es probable que en el Senado haya una diferencia de 2 asientos o algo así a favor de la oposición, o sea que pierda peso relativo el Frente de Todos. Es probable que en la Cámara de Diputados ocurra lo contrario, pero siga sin tener quórum propio. Y aparte, pie de página, el quórum propio que no tiene ahora el Frente de Todos, tal vez tampoco lo tendría, aunque los números lo acompañen, porque uno cuando en el bloque tiene supuestamente quórum propio, ¿qué ocurre? Y hay que sentar a los muchachos. Y cada uno te va a pedir mucho para sentarse, no es tan fácil sentar a los propios. El que cree lo contrario, créanme, no comprende mucho cómo funciona el Congreso. Nunca es fácil sentar a los diputados, y menos cuando son propios. Todo cuesta mucho, esfuerzo y de lo otro también, ¿no? Y el último gráfico que les quería mostrar para ordenar un poco el debate es algo que a mí me parece que vale la pena siempre recordar, y es, lo publicamos ayer en el Cronista, ¿cuál es la imagen positiva que tienen los principales líderes del país? ¿Por qué? Porque uno ve la Argentina hoy, y bueno, primero, a nadie le sobra nada. No hay ningún gran líder que hegemonice, ni mucho menos, pero tampoco hay un clima que se vayan todos. Muchos comparan la crisis actual con el 2001, y es cierto, cuando uno ve el país, hay una cantidad enorme de pobres, es un país que está estancado, no genera empleo, está aislado del mundo, tiene cepo por todos lados, no entra un solo dólar. Es un descalabro, objetivamente hablando, pero, digamos, hay pisos de apoyo a la clase política, es cierto, más a la oposición que al oficialismo, pero, a ver, si un presidente como Alberto Fernández, que es el gerente de un desastre económico, esto es una opinión personal, pero hay cifras que avalan lo que yo digo, ¿no?, y ha tenido un manejo, pongamos así, subóptimo de la pandemia. Más de 100.000 muertos, todavía no hay suficientes vacunas, ha pagado por vacunas que no ha podido, obviamente, conseguir, las que tenía a disposición no las compró, una cantidad de cosas al margen del vacunatorio VIP, o de los hechos, para mí, menores, de las visitas a Olivos, que tienen mucha repercusión mediática, pero son absolutamente irrelevantes. Ese presidente que tiene 38% de imagen positiva, yo les aseguro que un tipo como Piñera pagaría por tener esos datos. Por ejemplo, ¿no? Hay pocos presidentes en el mundo que tengan este nivel de apoyo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si Cristina tiene 36, Alberto tiene 38, y básicamente en el Frente de Todos hay entre un tercio y un poquito más de apoyo de la sociedad, es un frente, es una coalición que está bastante consolidada. Por supuesto que para ganar una elección se tiene que moderar mucho, tiene que seducir al votante medio, que es obviamente independiente, muchos están muy, como decía Facundo antes, alejados de la política, y esto explica por qué Cristina se modera y pone a los Leandro Santoro, a los Vicky Paz de candidatos. Porque si no, pierde. Ahora, uno puede hacer el mismo argumento a favor de la oposición. Obviamente Jorge Macri tenía buena imagen, no solamente en la provincia, a nivel nacional también, a pesar de llamarse Macri. ¿Por qué? Y porque el apellido Macri, es cierto, Mauricio está bastante más desgastado, ¿no? Pero sigue teniendo una base de apoyo significativa, ¿no? Y también, digamos, tanto Patricia como Larreta son eventuales precandidatos presidenciales con
bastante, digamos, arraigo en su sector, ¿no? Con connotaciones distintas. Larreta es claramente más moderado, Bullrich apuesta más a jugar de dura. Veremos, ¿no? Porque en definitiva, cuando tuvo que moderar Larreta, cuando tuvo que ponerse fuerte y confrontar con el gobierno, lo hizo, por ejemplo, en el caso de las escuelas, ¿no? De la educación. Y Bullrich, cuando tuvo que ser ella la que llamaba a la concordia, lo hizo, evitando o tratando de evitar estas confrontaciones internas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Síntesis, yo creo que estamos ante una cosa rara en la Argentina, porque es un sistema político totalmente disfuncional, que no resuelve los problemas más, digamos, sencillos, al contrario, los profundiza. Es un sistema político que no puede lograr que se genere un solo empleo privado en más de una década, que lleguen inversiones en las cosas básicas. Es un sistema político que no puede sacar el gas que sobra en Vaca Muerta, está importando gas. Cosas completamente absurdas, pero es resiliente, es estable. Y la estabilidad para un politólogo es lo más importante que hay. Porque si ustedes creen que la estabilidad no sirve, prueben con un sistema político caótico. Es muchísimo peor. Entonces, si el sistema político es malo, por lo menos que sea estable. Porque las cosas más, digamos, costosas para una sociedad ocurren cuando el sistema político efectivamente entra en una dinámica centrífuga. Mientras tenga una dinámica centrípeta, bueno, hay cosas malas, pero no tanto. Y todavía hay posibilidades de resolver algo, siempre que haya diálogo entre las partes, ¿no? Y hay una conclusión. Yo creo que ahora viene una etapa distinta a la política argentina, porque la obligación de llegar a un acuerdo con el fondo, obligación porque el gobierno tomó la decisión de no defaultear, que creo que es la noticia más importante de esta campaña electoral, junto con la reunión con Sullivan, que es un funcionario muy importante de la Casa Blanca. Esa decisión de no defaultear obliga al país a entrar en algún tipo de acuerdo con el fondo, lo cual implica algún tipo de política antiinflacionaria, programa de estabilización, etc. Lo cual le conviene tanto al gobierno, porque sin apoyo opositor no lo podría hacer, y aparte socializa los costos de ese plan de estabilización, y le conviene sobre todo a la oposición, porque esos planes tienen costos para el gobierno, y aparte la oposición, si quiere gobernar a partir del 2023, le conviene que esto empiece lo antes posible, porque no se puede gobernar el país con un desastre macroeconómico como el que existe hoy. Entonces, hay terreno para un acuerdo. Yo creo que estas elecciones son importantes, no porque pueden determinar por el resultado lo que va a pasar después, sino porque termina un ciclo de 2 años donde el gobierno hizo lo que pudo por la pandemia, hizo lo que pudo con la economía, que la verdad que ha sido bastante poco, pero ahora empieza un ciclo diferente en la política. Y el equilibrio que surja, que no va a ser muy diferente, bueno, le va a dar obviamente lugar a los distintos actores, pero créanme que si yo no me equivoco, lo que vamos a ver a partir de ahora es una dinámica donde gobierno y oposición, estas dos coaliciones, tienen la oportunidad de generar algún tipo de acuerdo. Puede ser un acuerdo, digamos, subóptimo, como en general ocurre en la Argentina, puede ser un acuerdo con un poquito más de ambición. No digo nada extraordinario, pero, digamos, si las cosas, si yo no me equivoco demasiado, y hay un acuerdo con el fondo antes de marzo, donde hay un vencimiento enorme, imagínense que ahora tenemos estos derechos especiales de giro que nos sacan del apuro, el año que viene vencen casi 19.000 millones de dólares, imposible pagarlo de forma, se acabó, digamos, la procrastinación, el postergar decisiones. Acá hay que hacerlo y rápido, porque esto tiene que ir al directorio del fondo, digamos, en febrero como tarde, así que queda un par de meses para negociarlo. Va a ser un verano caliente, va a ser algo interesante, y termino con esto. Cuando la Argentina dio previsibilidad y mostró una oposición competitiva, 2013-2015, los mercados se recuperaron muchísimo, hubo una perspectiva, digamos, interesante, y el gobierno de Cristina se benefició por eso. Es probable que el gobierno de Alberto también se beneficie si esto ocurre, porque un acuerdo con el fondo le daría a la Argentina lo que no tiene, y es un plan económico mínimamente predecible. Aunque después no se cumpla, no importa, pero tiene que haber parámetros más o menos lógicos que orienten a decisiones de los inversores, de los ciudadanos, en general de los agentes que hoy están a la deriva, que tienen una enorme incertidumbre, y que toman decisiones en función de eso. Termino con este comentario. Hablaba con un funcionario uruguayo estos días y me comentaba que esperan 30.000 argentinos mudándose el año que viene.
una vez que se normaliza un poquitito la frontera, cosa que está por pasar, 30.000 argentinos, la mayoría obviamente de clase media alta y alta, la mayoría emprendedores, inversores, capitalistas, empresarios, que antes fugaban la plata, ahora se fugan ellos. Bueno, un país con esa dinámica obviamente está en una crisis muy profunda, creo que eso podría empezar a cambiar luego de las elecciones. Gracias, Sergio. Y ahora te hago una pregunta sobre esto, pero antes quería avisar que está habilitado el chat para el que quiera trasladar una pregunta para Facundo o Sergio, que yo las voy a pasar. Pero Sergio, sobre tu exposición, que creo que es bastante esperanzadora y optimista, a mí me sorprendió, me parece muy interesante. Lo que vos estás diciendo es que puede haber ahora un momento, ¿viste? Cuando llegan las elecciones, los extremos se moderan, digo, Larreta, digo, Cristina hablando de bueno, ahora hay que arreglar con el fondo, la moderación, pero después eso se rompe de nuevo cuando cuando pasan las elecciones. Entonces vos lo que estás pensando es en un camino hacia el 2023 un poco más, quizás, de más acuerdo, de más consenso. Y yo te pregunto sobre eso, ¿a quiénes te pensás como los actores principales? Ahí pienso en Alberto Fernández, pienso en Cristina, y pienso en alguien que nombraste muy, muy poquito en tu exposición, que es Mauricio Macri también, ¿no? ¿Cómo ves el rol ese de los actores en este juego de consensos y de diálogo? ¿A quién lo ves? Porque Cristina, de hecho, en alguna presentación de ella hace poquito llamó un poco a hacer acuerdos. ¿Cómo lo ves vos eso? ¿A qué actores te imaginas jugando ahí? Yo más que lo veo desgastado, lo veo muy desgastado. Pensá que a Alfonsín le costó 10 años volver a ser influyente en la política. Firmó el Pacto de Olivos, pero digamos, en una posición de debilidad enorme, ¿no? De la Rúa, por supuesto, nunca se recuperó. Y es cierto, el final de Macri no fue tan caótico como el del fin de la convertibilidad o de la hiper, pero digamos, el ingreso se pulverizó y la devaluación lo sacó de la cancha, y los presidentes, como dijo un gran presidente mexicano, López Portillo, el presidente que devalúa, presidente devaluado. Cosa que también afecta a Alberto Fernández. Cuidado. Yo creo que Alberto, Cristina y Massa, que son los socios de la coalición, van a tener un rol por un lado, y creo que los gobernadores de la oposición, sobre todo Larreta, algún líder parlamentario, si hoy uno mencionaría a Mario Negri, que es el presidente del bloque, veremos si va al Senado, ¿no? Y seguramente Patricia Bullrich, que es presidenta del PRO, tal vez alguna otra figura, los veo a ellos como, digamos, partners en un eventual acuerdo. Por supuesto hay que ver qué pasa en la provincia, hay que ver si Manes se fortalece o no. Yo creo que va a tener enormes dificultades. Es una campaña de profesionales y Manes está debutando, ¿no? Es la primera campaña. No es fácil, ¿no? Adaptarse a la dinámica de una campaña. Él está muy acostumbrado a tener una narrativa en los medios y en los discursos, que es lo que él cree que tiene que decir. En una campaña no tiene que ser súper disciplinado, tener un foco, insistir con eso. No es un momento donde brillas intelectualmente. Es muy repetitivo. Las campañas ya no son lo que deberían ser, o lo que fueron en algún momento, un momento para discutir ideas, debatir proyectos de política pública. Eso es para la teoría. En la práctica, la campaña son cosas aburridas, sistemáticas, donde uno visita gente, sonríe, da la mano, dice cosas muy elementales y superficiales para que nadie se enoje, ¿no? Es una campaña donde las iglesias y los parriles de este mundo tienen que estar callados, ¿no? Porque si vos decís lo que te parece o lo que te surge, le haces un daño enorme a la campaña, ¿no? Claro. Así que vamos a ver si tienen la disciplina. Yo creo, curiosamente, que la oposición extraña horrores a Marcos Peña y a Jaime Durán Barba, que obviamente comunicando cosas de gobierno o tomando decisiones de política pública tal vez no eran los mejores, pero haciendo campañas eran buenísimos. Y es la primera elección que enfrentan sin ellos, ¿no? Claro, yo creo que hay que ver si tienen, digamos, uña de guitarrero, si tienen un equipo que reemplace a ese que para, digamos, manejar elecciones será de primer nivel, ¿no? Sergio, te hago otra pregunta más, después vuelvo a Facundo para preguntarle un poco del oficialismo. Te quería preguntar, Sergio, ¿qué quedó o si hay algún espacio, esa la ancha avenida del medio que alguna vez creó Sergio Massa y que le fue bastante bien en algún momento? ¿Qué pasa con las terceras opciones?
viendo el panorama que vos das, parece que tienen poco margen, pero ¿cuál es tu visión de los, bueno, Randazzo, de los Spert, de los Milei, o de alguna otro que se pueda colar ahí en el medio? ¿Hay espacio para ellos? Eh, Vos sabés también que las elecciones, uno trata de analizarlas racionalmente, pero son fenómenos cada vez más emocionales y menos racionales, ¿no? Y esto es estudiado en todo el mundo, y por eso, digamos, hay veces que los sondeos nos sirven mucho porque te permiten analizar ciertas fotos, pero después hay cuestiones que uno no detecta, ¿no? Con la opinión de la gente que puede cambiar, o hay ciertas olas que uno no puede identificar a tiempo y terminan explicando decisiones del electorado. Por eso las encuestas sirven como diagnóstico, pero no para predecir, ¿no? Y los otros métodos de Big Data y demás, hay cosas muy interesantes, ¿no? Que te permiten ir rastreando lo que está ocurriendo, pero, digamos, no hay una ciencia que te ayude a identificar si, por ejemplo, un Milei en ciudad puede aprovechar, que tiene bastante buena llegada a los jóvenes, algo parecido con menos ímpetu veo en la provincia con Spert, o si Randazzo eventualmente puede capitalizar algo, ¿no? En el votante que en su momento fue de Massa. Nunca hubo una ancha avenida al medio, ¿no? Digamos, usando la canción, era un camino largo que bajaba y se perdía, ¿no? Más bien. Llegó en su momento al 20% en la provincia Claro, de Buenos Aires. a eso me refería, que fue la Sí, mejor elección, ¿no? bueno, fue una foto, ¿no? Y enseguida la segunda vuelta, digamos, redujo eso muchísimo, ¿no? En el 2015. Y se terminó eso de alguna manera organizando 2 tercios para Cambiemos, 1 tercio para el Frente para la Victoria en ese momento, para Scioli, que yo creo que es una manera bastante como regla del vulgar, ¿no? De pensar en qué vota este sector independiente. Es sobre todo opositor, pero si los opositores presentan una oferta demasiado gorila, demasiado extrema, prefiere votar por el oficialismo. Ahora, en esta elección en particular no veo que haya demasiado espacio. Me puedo equivocar y tal vez haya algo después de las primarias que nos sorprenda en algunos distritos, provincia y capital, no mucho más. Pero fíjate que Randazzo presentó nada más que en provincia, ni siquiera en capital. O sea, son propuestas muy atomizadas, ¿no? No hay una construcción a nivel nacional, como fue el Frepaso en su momento, la UCD, ¿no? Ahora, el destino histórico de las terceras fuerzas es bastante complicado en la Argentina, porque terminan subsumidas como socios de los oficialismos. Manrique de Alfonsín, la UCD de Menem, Cavallo de la Rúa, ¿verdad? Terminan siempre como socios del que gana. No está mal. Bueno, de hecho, la famosa foto, ¿se acuerdan de la Baña con Néstor en Olivos, después de la elección del 2007? 2007, sí. No está mal, pero bueno, es eso, mucho más no puedes hacer. No puedes llegar realmente a colar y a pelear por el primer lugar. Eso no ha pasado, ¿no? Bueno, gracias Sergio. Quedan poquitos minutos. Quería, Facundo, tu opinión, si querés algo sobre esto que hablamos recién, sobre las terceras, la avenida del medio, si alguien se puede colar en esta disputa. Y después preguntarte, Facundo, sobre qué se juega Alberto, qué se juega Cristina, pensando en el oficialismo, porque ya hablaste sobre la posición. No, a ver, coincido con Sergio. La ancha avenida del medio en realidad era una colectora del peronismo, ¿no? Que permitió, entre otras cosas, que se constituyera en algo muy competitivo Juntos por el Cambio, ¿no? Porque de alguna manera la presencia de Sergio Massa en la escena electoral garantizaba que le fuera muy difícil al peronismo perforar los 40 puntos en cualquier elección, ¿no? Y de hecho, digamos, parte del desafío que toma Cristina Kirchner en el 2019, cuando, como dice Sergio, hace el aprendizaje de 2013, de 2015, 2017, es decir, me tengo que bancar y tengo que unificar el peronismo, y para unificar el peronismo, bueno, tendré que tengo que convivir con Massa, tengo que convivir con gente que piensa diferente, tengo que bajar a los más radicalizados de los míos, tengo que hacer una serie de cosas que hagan que esta propuesta sea viable para captar votos más moderados, ¿no? Votantes más moderados, votante medio, ¿no? Porque si no, es muy difícil para
para el peronismo ganar las elecciones. Casi te diría que si no, tiene la derrota garantizada, o sea, tiene un tercio muy duro que la acompaña, creo mucho mayor que el que acompaña eventualmente a Mauricio Macri si decidiera correr solo como hizo Cristina en 2017 con Unidad Ciudadana. Si Mauricio Macri decidiera hoy correr solo, no sé si tendría ese mismo nivel de sostenimiento, pero de todas maneras no le alcanza para ganar ninguna, casi que sería el sueño de la oposición, ¿no? Un peronismo nuevamente dividido. Sí hay que reconocer, que ahí yo quiero enganchar con una cosa que dijo Sergio, porque me quedé pensando, que me parece que es cierto que en términos de técnicos profesionales la oposición es probable que extrañe el tándem ese que hacían Marcos Peña con Durán Barba, que es un tándem muy interesante porque a veces la política no es muy receptiva a los técnicos de las elecciones, ¿no? A los técnicos en encuestas, en campañas, en estrategia. La política le cuesta escuchar, le cuesta prestar atención, y había en Marcos Peña una persona muy receptiva a eso, ¿no? Alguien que hacía muy bien el link, que llegaba al presidente y al mismo tiempo constituía un equipo de profesionales muy interesante que trabajaba sobre las elecciones. Pero yo creo que lo que todavía también extraña a la oposición es un líder. Y creo que Mauricio Macri, que no era un líder en el sentido de un liderazgo clásico político como nosotros estamos acostumbrados, no era, digo, de los dos lados, no era ni Alfonsín, ni Perón, ni Cristina Kirchner, ¿no? Es un liderazgo, pero que se forjó al calor digamos, una primera incursión en Boca Juniors, después en la ciudad, que fue una y otra vez, insistió, perdió elecciones hasta que ganó la ciudad, la gobernó 8 años, creó un proyecto político, también aprendió a convivir con diferentes, ¿no? Aprendió, se bancó al radicalismo y terminó colocando a una tercera fuerza, como era el PRO, una nueva fuerza, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el rol que el Frepaso al final no pudo cumplir. Él vino finalmente a quebrar el bipartidismo, ¿no? Un presidente no radical, un presidente de otra fuerza política diferente. Y yo creo que, digamos, independientemente de que yo no sienta admiración por lo que fue su presidencia, porque creo que en términos económicos no fue buena, finalmente no terminó cambiando nada en la escena económica argentina. Creo que la oposición sí extraña ese liderazgo, porque ese liderazgo era ordenador, de alguna manera, ¿no? A ver, él sacaba 24 y el resto 2 y 1. Ahora todavía hay una incertidumbre de cómo se está constituyendo esa coalición. Los radicales se animan, lo desafían a Larreta, se anima Morales, se anima Negri, se anima Manes. Bueno, en algún momento se va a ordenar eso, ¿no? Se supone, si quieren ganar, deberían ordenarlo. Me quedé pensando porque creo que fue interesante lo que planteó Sergio con ese tema, y yo en cuanto él dijo extrañan a Durán Barba entonces yo dije, bueno, pero también por ahí un poquito lo extrañan a Macri, ¿no? Están haciendo un poco el duelo también del presidente, que finalmente no se pudo constituir en un líder de más largo aliento porque como dice Sergio, quedó desgastado de una presidencia que no fue exitosa económicamente. Te termino con lo de mi participación, que por supuesto sigo a disposición, con el peronismo. Yo creo que, a ver, me parece que lo que se juegan todos es sobrevivir. Digamos, Cristina y Alberto. Digamos, sobrevivir en dos sentidos, hacer sobrevivir la coalición. ¿Sí? Creo que los dos tienen incentivo, por más que uno mira 744 análisis de los Facundo, los Sergio y los miles de periodistas de la vida que hablan sobre lo mal que se llevan, que no se llevan bien, que no se quieren, que ella le tiró con un lápiz, la realidad es que se necesitan, tienen incentivo para estar juntos. Tendría que ser loco cualquiera de los dos para decir nos separamos, ¿no? No puede, digamos, cualquiera de los dos que diga eso sabe que está condenado al fracaso, ¿no? Cristina sabe que no puede prescindir de Alberto, y Alberto, por lo menos de manera desordenada. Es probable que en el 2023, año electoral, se plantee nuevamente si tiene que ser Alberto o si tiene que reemplazar otro moderado Alberto como opción de peronismo. Eso se discutirá al interior de la coalición, pero me parece que hoy ninguno de los dos puede prescindir del otro, y me imagino que los dos lo que van a tratar de hacer es, por supuesto, sobrevivir esta elección, porque el resultado, si bien no va a ser determinante, para el peronismo sería muy difícil gobernar los últimos 2 años habiendo perdido la provincia de Buenos Aires, sobre todo, ¿no? Perder la elección por un punto, por dos, en términos nacionales,
puede ser una cosa o la otra, pero yo creo que para el peronismo perder la provincia de Buenos Aires sería, digamos, catastrófico, y gobernar los últimos 2 años. No sé si Alberto Fernández tiene el carácter y la fortaleza psicológica que tuvo Cristina cuando ella gobernó del 2013 al 2015. No sé si la tiene, digamos, no es que dude de él como líder, pero bueno, ella ya está probado que lo hizo. Digamos. Él no sé si tiene, y también lo hizo del 2009 al 2011. No sé si Alberto tiene esa misma fortaleza en términos de su liderazgo, no sé si la sociedad también lo acompañaría, y además el contexto es muy, muy diferente. Y después coincido con Sergio, no lo veo tan claro como lo ve él, pero coincido con Sergio que después se supone que vienen 2 años, que hay un factor externo ordenador, ¿no? Que siempre Argentina lo necesita, que viene alguien de afuera, te ordena. Ahora, no necesariamente pienso más o estoy más cerca de creer que va a ser un acuerdo del tipo subóptimo que un acuerdo que ponga más cosas sobre la balanza y que permita construir un sendero de desarrollo sostenido por 20 años. Me imagino más si la necesidad de ambos, digamos, de estas 2 coaliciones, de sostener ese acuerdo con el fondo, porque los dos lo necesitan, ¿no? El gobierno en el corto plazo y juntos sabe que también es necesario para poder gobernar este país en caso de ser alternativa en el 2023. Buenísimo, muchas gracias Facundo. Ya estamos al horario para cumplir el compromiso con ambos y con la gente. Sergio, si querés, para cerrar, te traslado alguna pregunta sobre el nivel de agresividad que algunos ven en la campaña y demás. Vos no sé, si querés hablar de eso y cerrar vos con alguna conclusión sobre lo que dijo Facundo y sobre lo que vos quieras. No, primero agradecer de vuelta la convocatoria, agradecer a Facundo, a todos ustedes, a la DAIA y a quienes se tomaron el tiempo para escucharnos, y en particular a Ricardo Furman, que es amigo y fue el que me llamó. Las campañas son duras, la política es dura, hay que estar acostumbrado a esto, ¿no? Digamos, uno dice, bueno, pero el país está deshecho y tendría que ponerse a debatir soluciones. Pero eso no pasa ni en campaña ni no en campaña. Los gobiernos tampoco hacen eso. En general ignoran las cosas del sentido común, la necesidad de la gente. Algunas intentan solucionarlas y fracasan, y la mayoría ni siquiera intentan, ¿no? Porque es mucho lío, porque las cosas importantes hay que invertir demasiado, nunca conseguís resultados en el corto plazo. Con lo cual, digamos, mirándolo objetivamente, la política, digamos, no podemos esperar mucho más que esto, no podemos tener una visión demasiado idílica, ¿no? Y ustedes saben, la política es dura en todos lados, no solamente en la Argentina. Es dura al interior de los partidos, porque se compite por el poder. Y uno tiene un compañero al lado, que es un compañero, uno comparte algunas cosas, tampoco demasiadas, pero en algún punto no compite por el mismo lugar, por la misma silla. Entonces, digamos, uno tiene que estar preparado para esto, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que si las elecciones no sirven para canalizar la demanda de la sociedad, ordenar la agenda pública, etc., ¿quién lo hace eso? Bueno, nadie, ese es el problema, ¿no? Y yo creo que lo importante es detectar las demandas de la sociedad, solucionarlas de alguna manera, si no después termina el sistema político experimentando crisis de representación, o como pasó en Chile, estuvieron 30 años ignorando la demanda de la sociedad y ¿sabes qué pasa? Ahí se te cae el sistema. Los sistemas caen. Pero el país estaba estable, el sistema político chileno era... algunos lo admirábamos en algunos aspectos, no en otros. Está bien, pero estuvieron 30 años diciendo a la sociedad, ¿usted tiene demandas? Bueno, lo lamento mucho. No podemos ni siquiera discutirlas. Acá tienen la consecuencia. De Venezuela, me gustaría terminar debatiendo un tema que a algunos de ustedes seguramente les importa, y es esta afirmación, que yo creo que es totalmente absurda, de que la Argentina puede ir a Venezuela, Cuba, Nicaragua y cosas por el estilo, ¿no? Yo entiendo el leitmotiv de la oposición, pero creo que es una estupidez total. En parte por lo que acabo de decir, hay 2 grandes coaliciones, son heterogéneas, ni el Frente de Todos tiene eso como proyecto. Ustedes dirán, pero hay tipos dentro del Frente de Todos que sí. Sí, seguramente. Lo cual no quiere decir que eso sea posible. Ni factible, ni viable.
¿Por qué? Y termino muy sintético con esto, ¿no? Porque básicamente el modelo venezolano, cubano, nicaragüense tenía tres componentes fundamentales. Uno, una crisis política fenomenal. El sistema político previo estaba deshecho. En Venezuela, por el Caracazo y por un sistema político que expresó su debilidad con el gobierno de Caldera, en los 90. En Cuba, por un tipo que había sido un buen presidente al comienzo, pero después armó un sistema totalmente absurdo, que fue Batista, que encima se peleó con Estados Unidos, que apoyó a Castro. El primer embargo de Estados Unidos fue a Batista, que no le vendían armas. Por eso ganaron estos pibes que estaban totalmente piantados y ganaron, digamos, a un tipo que no tenía capacidad de defensa. Estaba aislado en el mundo, Batista. Y Tachito Somoza, que era un desastre, encima, no sé si se acuerdan, tuvieron un problema de un gran terremoto, eso puso de manifiesto un sistema corrupto, un Estado sin capacidad, etc. Y en ese vacío surgió la Revolución Sandinista 5 años después. Nada de eso hay en la Argentina, nada. Hay un sistema político estable, resiliente y funcional, con lo cual es imposible, no se puede construir con este sistema algo que implica la negación de la Constitución. Segunda cuestión, las Fuerzas Armadas en esos tres países tuvieron un rol fundamental, o por lo menos algo parecido a proto-Fuerzas Armadas, como los sandinistas, que tenían entrenamiento militar bastante sofisticado, que costaron las Fuerzas Armadas que quedaron de la Revolución, digamos, y que armaron un sistema autoritario con las armas. Lo mismo pasa en Venezuela porque Chávez era golpista y después utilizó las Fuerzas Armadas como un pilar del régimen, y por supuesto lo mismo en Cuba, donde les recuerdo, las Fuerzas Armadas no estaban a cargo de Fidel, que era un irresponsable, sino el hermano con el tipo mucho más serio, ¿no? Fidel era lo más parecido a Fidel Pintos, un charlatán. Esto es políticamente incorrecto decirlo, pero digamos, si ustedes ven la historia cubana, es así, el tipo diletante, hablaba de cualquier cosa. Los Fierro tenían al hermano, que fue el que garantizó la transición, ¿no? Fidel tenía a la policía, hasta que finalmente también perdió eso con Ochoa y se quedó sin nada, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque en la Argentina las Fuerzas Armadas nunca se van a meter en política porque todavía están pagando las consecuencias de haberse metido y haber fracasado totalmente con el último golpe militar. Tuvieron la oportunidad de hacerlo entre el 2012 y el 2015, cuando Cristina tenía la suma de poder público prácticamente. Y hubo un general a cargo de ese proyecto, que fue el general Milani, que como ustedes recuerdan terminó preso. O sea, es bastante inviable que hoy las Fuerzas Armadas, que no lo hicieron en su momento, se prendan ahora en un proyecto político autoritario. ¿Sí? Y finalmente hace falta liderazgo. Bueno, tampoco hay liderazgo para eso en la Argentina. Cristina no es una líder revolucionaria, tampoco hay una mayoría de líderes revolucionarios. Los chicos de la Cámpora son otra cosa. Es un partido de cuadros que se dedican a administrar el Estado, tratan de competir en las elecciones, en general están en un segundo plano porque no tienen buenos candidatos, por lo menos por ahora. Entonces, sin liderazgo, sin poder militar, político, armas, y sin un sistema deshecho, no piensen en ese horizonte porque es mentira, no va a pasar eso. Ahora, esto no quiere decir que la Argentina vaya a mejorar necesariamente, pero mirarse en ese espejo, esto es parecido a cuando en el gobierno de Macri se miraban en el espejo de Chile, o de Uruguay, o de Estados Unidos, o de España. No iba a pasar, esto es la Argentina es la Argentina. Y van a pasar de muchísimas cosas, pero no estas imágenes digamos, extremas, que lo único que hacen, me parece a mí, es tergiversar el debate y confundir a la gente. Sergio, Facundo, muchísimas gracias. Lamentablemente, bueno, ya nos pasamos unos minutos. En nombre de la DAIA les agradecemos a los dos por esta hora y pico que estuvieron con nosotros. La verdad fue un lujo. Espero que, bueno, lo podamos repetir en algún momento y les agradecemos a todos los presentes, hoy también que se tomaron su tiempo para escuchar esto, que, bueno, repito, fue la verdad que muy esclarecedor para todos nosotros. Así que, Facundo, Sergio, muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Un placer, hasta luego, gracias. Hasta luego.